Hey, ¿qué la que hay, mi gente? Es Rocky here from SpeakSpanishFaster.com y hoy vamos a estar hablando del tiempo condicional en español. Este tema fue una recomendación de muchos de ustedes que llenaron mi formulario de Google, así que déjame compartir mi pantalla y abordemos el tema. Ok, esto es todo lo que vamos a cubrir hoy. Primeramente, vamos a hablar de cuándo se usa el tiempo condicional. Vamos a ver ejemplos de cómo usarlo. Vamos a hacer un análisis de los verbos condicionales regulares e irregulares. Y finalmente, vamos a hacer una prueba para probarte. Primero, importante saber cuándo usar el tiempo condicional. Lo utilizamos para referirnos a situaciones hipotéticas. Déjame darte algunas situaciones en las que lo usaría. Por ejemplo, para hablar de lo que te gustaría hacer en el futuro, to talk about what you would like to do in the future. Por ejemplo, me gustaría ir al cine mañana. I would like to go to the movies tomorrow. If then statements en español. So, por ejemplo, si pudiera verte, iría para tu casa ahora mismo. If I could see you, I would go to your house right now. Para dar o recibir consejos, por ejemplo, ¿qué debería comer? What should I eat? Para expresar cortesía, so to express politeness, ¿me podrías dar algo de tomar? Would you be able to give me something to drink? Especulando sobre el pasado, speculating about the past, esa sería la razón por la que el carro se estropeó. That would be the reason that the car broke down. O para hablar del futuro en el pasado, to talk about the future in the past. So, por ejemplo, ella me dijo que me amaría por siempre. She told me that she would love me forever. Para decirte la verdad, es muy fácil usar el tiempo condicional. Está formado como el futuro simple, pero es muy importante que sepa que hay verbos condicionales, regulares e irregulares. Y vamos a empezar con los irregulares porque no hay muchos irregulares. So we're going to start with the irregular verbs because there aren't many. So if you can remember these right here, the irregular conditional verbs, then you will know that every other verb that is not one of these verbs is a regular verb. Okay? So we have decir turns into dir. So diría, dirías, diría, diríamos, diríais, dirían. And it would follow suit for the rest of these verbs. So podría, podrías, pondría, tendría, querría, haría, sabría, saldría, vendría, habría, cabría. So, si necesita, puede sacar una captura de pantalla. If you need, you can take a screenshot so that you have this with you. All right, y ahora vamos para los verbos regulares. Los verbos regulares son muy fáciles y recuerda que todos los otros verbos que no son irregulares son regulares. Aquí están algunos ejemplos y en la prueba verás más. Hablar se convierte en hablaría, hablarías, hablaría, hablaríamos, hablaríais, hablarían. Caminar, buscar, limpiar, comer, beber, comprender, todos son lo mismo, ¿ok? Yo quiero que recuerde que estos verbos siguen siendo en presente de indicativo y al final de cada palabra solo tienes que agregar ia, ias, íamos, etc. Bueno, ¿estás listo para la prueba? Comencemos. Yo también tengo hambre. ¿Qué blank comer? Si pudiera, yo te blank algo caro. Nos dijo que nosotros blank que hablar con su padre. Blank darme algo de beber. Yo blank baloncesto este fin de semana, pero no tengo tiempo.
Nadie blank en esa casa. Yo blank, pero no tengo dinero. Si ellos tuvieran tiempo, blank a mi fiesta. Blank increíble visitar China. Por favor, blank decirme a qué hora abre la tienda. Ok, ahora vamos a ver las respuestas para toda la pregunta. Yo también tengo hambre. ¿Qué te gustaría comer? Si pudiera, yo te compraría algo caro. Nos dijo que nosotros tendríamos que hablar con su padre. ¿Podrías darme algo de beber? Yo jugaría baloncesto este fin de semana, pero no tengo tiempo. Nadie viviría en esa casa. Yo viajaría, pero no tengo dinero. Si ellos tuvieran tiempo, vendrían a mi fiesta. Sería increíble visitar China. Por favor, ¿podría decirme a qué hora abre la tienda? All right, so let's quickly recap the most important things that you need to take away with you from this video. Remember that you use the conditional tense in Spanish whenever you are talking about hypothetical situations. So if you want to talk about what you would do in the future, if you want to talk about an if-then statement, if you want to give or receive advice, if you want to express politeness, if you want to speculate about something in the past, or if you want to talk about the future in the past, then you are going to be using the conditional tense in Spanish. Also, remember that there are irregular and regular verbs, but there are only a few irregular verbs. So if you know these verbs, then all the other ones you will know are regular verbs. All right, regular in the conditional tense. If you found this video helpful, then please do me a big favor and hit that thumbs up for me right here, just like I did right there. If you want to learn more about how you can take your Spanish to the next level, all you have to do is go to our description, or you can go right here to the comments. I always pin the comment, and you can click this link, and that link is going to take you to our free training guide where I show you my 3 biggest secrets to learn Spanish faster. So this is a long guide. It'll take you maybe 20 minutes to get through, but after you read that guide, you will know my 3 biggest secrets to learn Spanish faster. If you have a certain video topic that you would like to see me create, just click this Google Forms link right here in my description. I also put that in the comments, and that's just going to take you to a simple Google form where I just ask you, do you have any topic ideas that you would like to see on the channel? And then after that, I go through that document that Google gives me, and I pretty much pick the topics to do for this channel, just like I did for this video. Last but not least, please do not forget to subscribe to the channel, turn on the notifications so you never miss another video. Until next time, I'll see you then.